Continuamos con las sesiones de la tarde del Congreso y en esta ocasión corresponde que tenga el turno de palabra Fabrice Hadjat con una conferencia titulada La esperanza de la fe frente a la abolición del hombre. Los datos de Fabrice, de su currículum, están en el programa y por lo tanto yo no voy a leerlos, porque si hay un autor católico, un intelectual católico a nivel mundial conocido, es Fabrice Hadjat. ¿Quién no ha leído un libro de Fabrice Hadjat? ¿Quién no ha pensado a partir de un libro de Fabrice Hadjat? Además, creo que una de las virtudes fundamentales que tiene Fabrice es que no hay tema al que no haya dado una respuesta adecuada. Y en este sentido me van a permitir brevemente que haga referencia a su último libro traducido en español, o al menos editado en España, por Ediciones Encuentro. El libro en el que en las primeras 80 páginas, después habla de la filosofía de la compasión, aborda la cuestión de la pederastia. Yo, que he tenido la suerte de leer el libro y que el lunes se publicará una reseña en Religión Confidencial de su libro, es la perspectiva más original y auténtica a la hora de abordar este fenómeno que trasciende con mucho a la Iglesia. Yo creo que de esa originalidad y de esa autenticidad vamos a tener una muestra con su intervención esta tarde. Fabrice, muchísimas gracias. Gracias. Merci. Je veux d'abord m'excuser de ne pas vous parler Disculparme entre vosotros por en no español. poder hablar directamente con vosotros en Je español. comprends à peu près l'espagnol, Lo entiendo más o mais je ne menos, peux pas encore le parler. pero no tengo la capacidad de hablarlo en Et como sería ahora il y mismo a en une una personne qui conferencia. Hay va, una que persona vous entendez que déjà, en mi pour ceux lugar qui ont un va a casque, traduciros para qui va aquellos que souffrir, tengan c'est la cascos y que traductrice. va a sufrir un poco. Lo sé. Je pense que c'est assez Pienso difficile que de va a me ser traduire. difícil traducirme Je vais donc faire des efforts y voy pour a être le hacer plus todo lo clair possible posible et para le plus hacer lo más claro traduisible. posible y lo Mais más parfois, j'ai du mal traducible à me posible, pero traduire sí que a moi-même. veces incluso tengo problemas para traducirme a mí mismo incluso. Sans oublier que la Sin olvidar question que de la la cuestión transmission de la est transmisión, toujours une question que au siempre fond es una de cuestión que está traduction. en el fondo de la traducción. Et la grande question, Y c'est la gran comment cuestión es traduire cómo un traducir héritage una herencia, pour une legado époque nouvelle. para una nueva época. Ou encore, O comment incluso traduire cómo traducir l'éternel, lo la eterno, parole de Dieu, la palabra de Dios, pour un temps. para Contemporáneo. una época contemporánea. Et c'est toujours une question de Y es traduction. que esto es siempre una cuestión de Et traducción c'est toujours quelque chose y de siempre es difficile. algo que es muy difícil hacerlo. Alors on m'a donné comme Se me ha sujet dado como tema l'espérance de la la esperanza foi face à l'abolition de la de fe l'homme. ante la abolición del hombre. Et je vois que Y l'abolition como de l'homme yo lo veo, la est abolición le del hombre sujet général es de el votre tema rencontre. general de esta reunión. Sujet assez Es un inquiétant. tema que la verdad nos preocupa a todos y todas. J'aurais attendu peut-être d'un Incluso rassemblement esperaba de una reunión professeurs et de d'éducateurs profesores, de chrétiens, educadores un titre comme cristianos. l'Assomption De de esto l'homme. esperaba un título como la asunción del hombre, más bien, en vez de la abolición del hombre, pero sí que al ver este tema, de cara a este tema, lo que qui yo risque de nous pensé placer dans une es, attitude que quería ponerme en una actitud reaccionaria, por así decirlo. Nous aurions un monde Porque qui tenemos propose un mundo que l'abolition de propone l'homme la abolición et del nous hombre devons être sur y la lo que tenemos que défensive hacer es nous estar en un protéger plano contre defensivo, cette protegernos abolition contra esta abolición et dès del lors hombre réagir. y reaccionar. Mais est-ce que l'attitude chrétienne est une Pero attitude la de actitud réaction? cristiana es una actitud de reacción. Est-ce que le chrétien n'a pas toujours El cristiano l'initiative? no siempre ha tenido esta iniciativa dentro de sí. Est-ce que finalement, Finalmente, il doit attendre estos cristianos no deben l'autorisation du esperar a la monde pour être autorización chrétien? del mundo para ser cristianos, a que el mundo les autorice a ser Vous cristianos. voyez,
mes réticences à l'égard d'un tel titre. Aquí veis mis reticencias entonces en torno a este título de la abolición del hombre, Avec toute la politesse que je dois aux y personnes qui con m'ont toda la invité. educación frente a todos aquellos que me han invitado. Comment entendre ¿Cómo entonces cette expression de l'abolition? escuchar esta expresión o entender lo que es la abolición del hombre? Bien sûr, lorsque je l'entends, Por supuesto, según yo lo escucho, esto me hace pensar en un libro del autor C.S. Lewis, The Abolition of Man. La abolición del hombre, que justamente es el mismo título. Este gran escritor, teólogo anglicano de la alta iglesia, era una persona muy sensible en lo que respecta a lo que él vivía en una época de desaparición, y para él le preocupaba, era algo que le preocupaba, la moral. Y una de las tesis que C.S. Lewis hace en este libro del que yo os hablo es que no hay como tal una moral cristiana específica. La moral cristiana es la moral humana. Y la revelación cristiana es una revelación del autor de la naturaleza humana. La révélation Entonces aussi la de la revelación morale también de la naturelle. moral natural. Mais comment Pero entendre ¿cómo entendemos o comprendemos cette pensée de entonces C.S. Lewis? este pensamiento del autor C.S. Lewis? Est-ce que l'on doit l'entendre Tenemos que entenderlo como la idea de que hace falta defender una idea natural, qui pourrait subsister en dehors una de la moral foi? que existiría aparte de la fe Et o même, fuera de la fe? est-ce qu'on pourrait penser Incluso que no sé si l'enjeu, podríamos c'est de pensar défendre que les valeurs el tema humaines es defender communes incluso valores humanos comunes en este caso, en dehors de la foi, fuera de la fe, de telle sorte que la tâche du chrétien para que la tarea de los cristianos, serait toujours de en mettre este en avant caso, des valeurs fuese chrétiennes, poner en priorizar los valores qu'on cristianos, appellera des valeurs que se van a llamar humanistes, los valores humanistas en este caso, parce que l'enjeu, c'est de défendre ces porque valeurs se sans trata parler de de Christ. defender estos valores sin hablar de Cristo. Et c'est une attitude très courante aujourd'hui. Y es una actitud que se da muy a menudo hoy en día. Nous voulons défendre Queremos des valeurs defender chrétiennes valores cristianos sans parler du Christ. sin hablar de Cristo como tal. Nous croyons Creemos que ces valeurs que peuvent dichos subsister valores en pueden elles-mêmes subsistir por sí mismos et qu'il suffit de convoquer y que la basta raison con evocar humaniste de n'importe quel los homme razonamientos humanistas de cualquier persona pour qu'elle puisse être entendue. para que se puedan entender o se puedan escuchar. Peut-être était-ce encore le cas à l'époque de la modernité. Incluso puede ser este el caso cuando Pero hablamos de la aujourd'hui ça época marche. contemporánea, pero no funciona. Et c'est pour ça que Por eso, cette morale dite dicha naturelle, moral que podríamos qu'on definir como pouvait natural, trouver dans des que valeurs podríamos païennes, encontrar en los valores que he descrito, qu'on pourrait trouver que dans la podríamos morale encontrar d'Aristote en la ou de Cicéron. moral de Aristóteles o de Cicerón. Cette morale ne tient plus aujourd'hui. Esta moral no se sostiene hoy en día. On pourrait d'ailleurs déjà se demander Podemos si incluso la morale preguntarnos d'Aristote si la moral de est bien Aristóteles une morale telle es que una l'entendent les moral chrétiens. como la entendían en su época los cristianos. Aristote disait Aristóteles que la cité ne devait decía pas s'occuper que des la ciudadanía no personnes tenía que handicapées preocuparse de aquellas personas, por ejemplo, que tenían alguna discapacidad, et que ça ne posait aucun problème de y que no había pratiquer ningún problema con l'infanticide practicar sur des el personnes. infanticidio en aquellas personas que tenían algún tipo de enfermedad. Donc, il y a quand même un événement chrétien dans la Entonces, morale. sí que hay algo de cristiano en la moral, Et aujourd'hui, y bueno, pues on actualmente doit vraiment prendre tenemos conscience que ser qu'on ne peut conscientes plus tricher. de que ya no podemos hacer ninguna trampa, On que ne no peut plus podemos prétendre défendre des valeurs pretender chrétiennes defender valores cristianos sans annoncer le Christ. sin enunciar a Cristo. Parce que notre époque est une époque Porque nuestra extrême. época es una época que es muy extrema, Una marcada por el época extremismo. Les espoirs Una de la época modernité, en la que el espíritu de la modernidad était humaniste, la modernidad que era était humanista rationaliste, y que era racionalista était progressiste. y que era progresista,
tous ces espoirs se sont effondrés. todas estas esperanzas se derrumbaron. À l'époque moderne, En la época moderna en la que nos encontramos ahora hay que demostrar que la fe es compatible con la razón, que l'esprit était que compatible el avec la chair, espíritu, que la conciencia es compatible que con la la carne, tradición que était la compatible tradición avec es le algo progrès. compatible con el progreso. Mais si vous montrez aujourd'hui Si que me la foi mostráis est actualmente que la compatible fe avec es la raison, compatible con la razón, o si Ça ne sert à trataseis de rien. hacerlo, no serviría para nada, parce qu'on ne croit plus en la raison. porque ya no creemos en la razón. Si vous montrez que Si me l'Esprit intentáis Saint mostrar que el Espíritu aime Santo la chair et la sexualité de ama la l'homme, carne y la sexualidad del hombre, ça ne sert plus à rien, tampoco serviría de nada, parce qu'on ne croit plus en la porque sexuation, ya no creemos en ni en la esto. chair. Creemos Et en si la vous carne montrez pura y dura. que la tradition est Y si compatible creemos que la avec tradición le es progrès, compatible con el ça progreso, ne sert plus à rien parce que nous ne croyons no, plus. no lo es porque ya no creemos en el progreso. Le propre de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle est basée en Europa de la modernité nos basamos à la en la modernidad postmodernité, y hemos pasado de la modernidad a la posmodernidad, qu'elle est profondément marquée par le que está désespoir. profundamente marcada por una Et falta de le signe de esperanza. cela, Y la señal o la muestra de esto c'est la dépression es la des depresión jeunes, de los jóvenes mais surtout la y dénatalité. sobre todo la falta de natalidad. Ça, c'est le signe d'une Esta es la muestra tendance de una suicidaire tendencia à suicida, l'intérieur même de cette Europe qui croyait au incluso en progrès. esta Europa que creía en el progreso. Et ce qui a créé cet Y lo que ha effondrement du creado progrès, este hundimiento del progreso ça n'est pas simplement no es simplemente la forme totalitaire la qu'a forma pris le totalitaria que ha tomado el C'est progresismo. surtout le fait que le Es projet sobre todo el hecho de que el proyecto moderne, occidental moderno, le projet el de faire proyecto une société de de hacer una consommation sociedad, et de de construir una confort, sociedad de consumismo y confort, ce projet donc de este progrès proyecto, digamos, de progreso, est apparu comme ce qui était surgió en train como de lo détruire que, les ressources de la terre. estaba destruyendo los recursos naturales. Et que l'élan même pour faire un Y monde que meilleur incluso para poder hacer un mundo mejor, était en train de détruire en vez de hacer un mundo mejor, lo que estaba haciendo este modelo de progreso es destruir la naturaleza. et c'est cela qui crée un Y doute es esto immense. lo que crea, lo que nos plantea muchísimas, una inmensidad de dudas. Et c'est dans ce contexte-là Y dentro de que este se joue contexto la question. entra en juego la siguiente pregunta, la cuestión de la abolición del hombre. Donc, ce que je voudrais vous dire en premier Lo lieu, que quería deciros, en primer lugar, c'est que vous ne pouvez plus es que Défendre ya no se la puede defender, entre comillas, être la vida, contre estar l'avortement, en par contra del aborto, por ejemplo, comme au nom d'une morale como simplement rationnelle. en humaine. nombre de una moral racional, nombre de una moral humana, Tant qu'il y avait encore y, des espoirs mientras siga habiendo mondains, esperanzas tant mundanas, qu'il y avait des utopies mientras politiques, que hayas tant qu'on était dans le projet utopías moderne, políticas, mientras que estemos en il y el avait proyecto encore un moderno, élan pour dire todavía il est hay bon de donner la vie. esperanza para decir que merece la Mais pena quand tout dar cela vida. s'effondre, Pero cuando Où todo trouver esto l'élan? se hunde, ¿dónde encontramos ese et si vous dites à impulso? une femme, Si se le vous dice a la démontrez mujer, même que l'avortement tienes est que un demostrar homicide, que incluso el aborto es un elle homicidio. peut toujours vous répondre, et alors Y ella lo que nos respondería La sería nature decir, est homicide. ¿y qué? Es que la naturaleza es homicida. La Pues de nature por ne sí, cesse de créer la des vivants, et à la fin, c'est naturaleza pour les faire disparaître. crea a seres vivos para luego Et à la fin, hacerlos tout va desaparecer. disparaître. Y es que todo va a desaparecer al L'abolition de final. l'homme, c'est La pas abolición simplement del des hombre hommes de bonne No volonté. solamente se trata de la desaparición de los C'est ce hombres qui de est buena voluntad, inscrit dans le es lo que processus está même. inscrito en el proceso de la mismo vie de sur la la vida en la tierra. Et même nos projets pour essayer de Incluso faire un nuestro monde proyecto meilleur, para intentar hacer no un tiene mundo pas. mejor no se sostiene, puisque ça aboutit à l'épuisement des ressources, à por une menace ejemplo, encore plus grande. con la destrucción de recursos. Esto representa una Le amenaza projet para moderne étant nuestra un vida. projet où on El croyait qu'il y proyecto avait moderno des ressources naturelles creíamos que illimitées. nos ofrecía recursos ilimitados Donc, y no es así. pourquoi ne Entonces, pas ¿por qué en finir tout de suite? no acabar?
au nom de quel motif, en nombre de o voyez, retrouver l'élan qué de donner la razones vie, de donner podemos sa vie en donnant la vie. argumentar para que nos dé esperanza dar vida. Et c'est là que vous voyez que vous ne pouvez plus Ahí es donde annoncer vemos que des valeurs no chrétiennes podemos sans annoncer le Christ. enunciar los valores cristianos sin mencionar a Cristo. En réalité, ce En contexte realidad, de este tendance, de conscience de contexto l'abolition de l'homme de abolición del est hombre une bonne nouvelle pour les es una chrétiens, buena noticia para los cristianos, parce qu'ils ne peuvent plus tricher, porque ya no pueden hacer ningún tipo de trampa, parce qu'ils doivent, et no parce que pueden le monde engañar a nadie, attend porque el de mundo lo que retrouver espera es un espoir. encontrar esa espoir esperanza que qui ne les peut falta, plus être pero un una espoir esperanza que ya no puede ser una esperanza mundana. Qui doit forcément se rattacher à l'espérance Tenemos théologale, que pegarnos a una qui doit esperanza forcément se teologal, rattacher à une vie qui est plus grande a que una le monde, vida más grande incluso que el mundo à un mismo, avenir qui est plus un grand que le futuro futur. muchísimo más grande que el futuro mismo. Il faut bien comprendre Hay que aujourd'hui entender actualmente que ceux qui sont dans cette que abolition, aquellos que están dentro de active, esta abolición activa, c'est-à-dire les es défenseurs decir, de la los confusion de toutes defensores choses, de la confusión de todo tipo, la confusion de l'homme et de la l'animal, confusión del hombre y del animal, la confusion de l'homme et de la la confusión femme, entre el hombre y la mujer, la confusion la de confusión l'intelligence et du entre la calcul. inteligencia y el cálculo. Ces personnes-là Estas ne sont personas pas simplement des hommes de no son mauvaise volonté. simplemente hombres o personas con una mala Son fe aussi o des una mala personnes voluntad, son désespérées. personas que están también desesperadas. Aujourd'hui, on condamne le Actualmente wokisme, condenamos comme si el c'était encore une wokisme idéologie como si moderne, fuera una progressiste. una cosa moderna o Alors qu'en progresista, réalité, ça n'a plus rien à voir avec la modernité. pero no tiene nada que ver con la modernidad. Condenamos Si a aquellas personas aujourd'hui que son woke. Y actualmente, homme si un hombre Noir negro attaque atacara ce qu'on appelle la a white lo que llamamos supremacy. la supremacía blanca, o como C'est dicen parce los que americanos, la white le supremacy, projet occidental moderne, no sería porque el dont modelo on croyait qu'il occidental allait produire un moderno, monde meilleur, no es porque creamos que et que pueda, parce qu'il produisait ce podemos monde crear un mundo meilleur, mejor, y porque lo relativiser produzcamos, le drame de hay que l'esclavage. relativizar el drama de la On pouvait esclavitud. dire, ah, il y a eu l'esclavage, mais à la fin, Podríamos decir ça va que bénéficier sí que ha à tout le habido monde, y compris esclavitud, pero sí que va a beneficiar a todo el les noirs. mundo. Los negros comprendieron, libertad de enseñanza. Mais si Lo aujourd'hui on se entendieron, met pero à si douter à tout ce actualmente projet moderne, à ce dudamos moment-là, todo este proyecto c'est l'heure du moderno, bilan. es hora de hacer balance. Et on va dire, mais cette histoire Y occidentale vamos a n'a pas plus de decir que valeur que esta n'importe quelle autre historia histoire. occidental no tiene tiene los mismos valores que cualquier otra historia. Et si vous voyez cette Y situation si de veis esta désespoir situación de desesperanza quant au progressisme, en cuanto al progresismo, qui crée cette situation que où crea chacun veut, esta situación en français on dit tirer en son la épingle que du jeu, cada uno quiere tirar para su propio lado, il n'y a plus de règles. entonces en este caso vamos a jugar sin reglas porque ya no hay esperanza ninguna. Et c'est pour cela qu'on est Y por passé esto du monde moderne hemos au pasado monde del mundo postmoderne. moderno al mundo postmoderno, Le monde moderne y croyait el mundo en moderno l'éducation en su momento creía en la educación. et pensait même transformer l'homme Incluso souvent creía en contre l'Église. transformar al hombre Grâce à contra la l'éducation. iglesia gracias a la educación. L'éducation est au cœur La educación du dispositif de la Ha estado Révolution siempre en el française. centro de la Revolución Francesa, por Et on voit ejemplo, encore des y se gens qui sigue viendo croient a aquellos que cela creen en dans une estos certaine ideales gauche. en una cierta izquierda. Mais en réalité, c'est Pero en complètement realidad, raté. Esto On ne croit plus no podemos que creer l'éducation, que la les educación, réformes juridiques, que las reformas les réformes jurídicas, politiques que las reformas introduiront políticas un monde van a meilleur. introducir o van a ofrecer un mundo mejor. Esto es el proyecto moderno del que he hablado. ¿Por qué estamos aquí? Únicamente para progreso tecnológico. Es lo que nos interesa. La question n'est plus La cuestión comment donner une bonne éducation, ya no es sobre cómo dar una buena mais comment educación, être mieux connecté, sino cómo estar mejor comment conectados, mettre des implants, cómo imponer Con el cerebro. implantes cerebrales, pratiquer la neuroculture, practicar esta la neurocultura, modification génétique, la pour modificación augmenter le quotient genética para intellectuel. aumentar el cociente intelectual. Nous sommes
dans un paradigme Estamos dentro de un technocratique. paradigma tecnocrático, Mais ce paradigme pero este technocratique se déploie paradigma tecnocrático se desplegaría a partir de ce sentiment de este sentimiento de que el progreso no puede tener lugar completamente, parce o que de no toute puede façon les jours de l'homme sont completarse comptés. completamente porque las horas del hombre pues están Nous sommes contadas. dans un horizon Estamos qui est en, profondément marqué de cara a un par la horizonte que está conscience marcado por la d'une conciencia imminence de una inminencia l'extinction de la de l'espèce extinción de la especie humana. Et quand je vous dis ça, c'est ce Y qui est cuando écrit yo sur les os digo autobus esto, dans Madrid. esto está escrito en los autobuses de Madrid. Hier, j'étais dans la rue, Ayer estaba paseando por la calle d'un autobus y écrit veía en la gros, parte trasera de un auto, la parte de atrás de un autobús, las palabras extinción programada. c'était autour d'un documentaire écologique. Esto era sobre un documental sobre ecología, La jeunesse naît avec pero cette la idée qu'elle est juventud peut-être la ya dernière nace con esta génération. idea de que pueden ser la última generación que Et elle se pueble la retourne vers le Tierra. passé en disant, mais tout ça, Y ça si vamos n'était al peut-être pasado, qu'une farce. Eh, Alors, qu'est-ce qu'on nosotros peut faire? pensábamos que podía ser una fase solo. Embrasser Entonces, la ¿qué cause podemos hacer? écologique. Abrazar entonces o acoger la causa Mais la ecológica, cause écologique n'est pas pero une la causa cause ecológica qui debemos de procure un saber véritable élan. que no es algo que nos dé un verdadero Vous savez impulso pourquoi? o una verdadera esperanza. ¿Por qué? Parce que le projet de l'écologie, Porque c'est el simplement proyecto la survie. ecologista es simplemente un proyecto de supervivencia. Alors, ce qui donne un élan, c'est pas la Aquellos que nos conservation. dan esperanza no es Ce la qui donne un élan, conservación. c'est une Lo que nos da exposition de esperanza soi. es una exposición de nosotros La mismos. question pour un jeune, c'est pas La comment je vais cuestión para un survivre, mais à joven no quoi es je vais cómo voy a donner ma vie. sobrevivir, sino a qué voy a dedicar mi vida. Ça veut rien dire donner sa vie pour la survie. Por ejemplo, en este caso sería dar nuestra vida en pro de la C'est pour ça supervivencia. que le mouvement écologique a Por esto el tendance movimiento même ecológico à s'effondrer, tiene una alors même tendencia qu'il y a une también urgence écologique. a no sostenerse, incluso dentro de una situación de urgencia ecológica, porque no puede él mismo dar un verdadero impulso. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette Por période esto estamos dentro de este post-humaniste, periodo posthumanista, où à la place de l'humain, donde en lugar on del va se humano divertir avec, nos entretenemos con los robots, où on va essayer donde de revenir intentamos à volver l'inconscience, a la des inconsciencia bêtes, de los idiotas, ou alors on va se tourner o vers un Dieu, incluso nos, qui ignore vamos a un Dios, un Dieu qui nous donne des recettes, un Dios que nos da un Dieu consejos, qui est ennemi de l'histoire et de la culture. un Dios fruto de la historia y de la cultura. C'est pour ça que la modernité était humaniste. Por eso la modernidad La es humanista postmodernité y la était posmodernidad post-humaniste. y el poshumanismo, Et elle peut la prendre posmodernidad la es voie poshumanista du transhumanisme, y, tecnologisme, ahora estamos en de el l'animalisme, animalismo, régression vers en la la regresión bête, vers la nature, a la bestia, de la bestia a ou la alors naturaleza, du fondamentalisme religieux. o de la regresión très bien del avec, fundamentalismo bien sûr, religioso. l'islamisme. Por ejemplo, algo que funciona bien Mais il y a des con formes de una religión como el fundamentalisme chrétien. islamismo. Hay un fundamentalismo Ce cristiano sont también, chrétiens. pero son otros cristianos. Parce que dans le christianisme, Porque en el cristianismo Dieu a voulu entrer dans l'histoire. Dios quiso entrar en la Dieu a historia, voulu entrer dans la culture. Dios quiso entrar en Dieu la s'est fait cultura, chair. Dios Ce se n'est hizo pas un Dieu carne. qui écrase l'homme. Entonces un Dieu no qui es relève l'homme. un, Et es, dont es la un grâce Dios que ne quiere détruit pas elevar la nature humaine. Au al contraire, hombre la y con guérit. eso, con la gracia de Dios, protege la humanidad, la salva. La période moderne, c'était une El période periodo où on se moderno es un posait la periodo question comment en el que nos défendre preguntamos l'humain. cómo defender al ser humano. Et certains d'entre nous en restent Y ciertos de encore nosotros à cette seguimos question. planteándonos este tipo de preguntas. Mais si on ne croit plus en l'humain, cette question n'a Pero plus si no aucun creemos sens, en, aucun los sens. en el ser Dans la humano, postmodernité, esta pregunta no la tiene ningún grande sentido. question En la que se pose, posmodernidad, c'est la gran pourquoi cuestión que nos rester preguntamos humain? es ¿por qué seguir siendo humanos? Pourquoi continuer encore ¿Por qué avec continuar l'aventure humaine? con la aventura del ser humano? Non seulement parce que No l'homme solamente historique nous porque el apparaît hombre, desde un punto de vista histórico, aparezca como aquel que ha producido masacres, que tiene capacidad de destruir su entorno natural a sus mais aussi iguales, parce que sino también porque il y a des promesses hay de promesas mutation. C'est l'autre de illusion, la mutación. dernière Esta illusion. es una de las ilusiones que tenemos una de las ilusiones del progreso tecnológico, ser inmortales, 300, 400 vivir ans. 300, 400 años.
Rester humain, c'est Seguir siendo accepter humano de es vivre aceptar vivir une centaine d'années. al menos 100 años. O como mucho. Parce que si on commence à Porque vivre si 400, comenzamos a 500 ans, decir que se 450, 500 años, ¿qué pasaría en este caso si toute la viviéramos este littérature tiempo? dont nous héritons Toda la deviendrait difficilement literatura compréhensible. sería muy incomprensible. Mais surtout, on crée Sobre une todo, destruction de la suite des générations. Crearíamos una destrucción para las generaciones siguientes, no les dejaríamos lugar. Je vais mourir à 300 ans, Porque si yo supiese que fuese a morir a los 300 años, yo tengo una 30 hija ans de différence, con la que tengo 30 años de je peux diferencia draguer les mêmes filles que lui. y podría ligar o estar con chicas de su misma edad. Et on voit bien que tout d'un coup, bah oui, ceux qui vont vivre 400 ans, Y vont aquellos jamais que laisser la vivieran place à la génération 400, 500 años no dejarían entonces este lugar a las siguientes generaciones. d'après. Donc si vous voulez rester Entonces, humain, si queréis o si Pasa se esa quiere promesa seguir de siendo inmortalidad. humano, gracias a esta promesa Vous de retrouvez avec inmortalidad, cette question, nos pourquoi encontramos rester con humain? esta Parce que c'est pregunta, une ¿por qué vraie seguir siendo question. ser humano? Porque es esta Et c'est une de las question preguntas más importantes y es una pregunta nouvelle. que es Les reciente. anciens, les théologiens Los du Moyen Âge, ne ancianos, se los sont teólogos jamais de la posé Edad cette Media question. nunca se plantearon este tipo de cosas. L'homme était mortel, on devait El hombre era faire mortal, avec sa mortalité. teníamos que lidiar con Les esto, hommes con naissaient d'un este homme hecho. et d'une femme. Los hombres on devait nacían de un faire hombre avec ce y fait-là. de Mais una aujourd'hui, mujer y tenían si que vous avez vivir le con el choix, hecho de que qu'est-ce que eran vous faites? mortales. Pero ahora, con tanta elección, ¿qué hacemos? Con tantas Ce posibilidades. n'est pas une question que No se es posait una Thomas d'Aquin cuestión de savoir si eh, on avait que l'alternative a veces ciertos entre autores se faire un hiciesen de la enfant Edad Media, si había una entre un homme et alternativa. une femme au hasard, O a lo mejor se dejaba al alors azar, même qu'on n'a même aucune compétence aunque no d'éducateur, se tuviera ninguna competencia como alors formadores. même qu'on a pris du plaisir. A lo mejor, siendo mortales, lo que Ça hacíamos fait era pas d'un divertirnos. éducateur. Ce qui est nécessaire pour faire un Lo, enfant n'a rien à voir avec l'éducation. lo que es necesario para poder hacer tener un hijo no tiene nada que ver con la educación. Et en plus, le code Y génétique de además, cet enfant va se el faire au hasard. código de este hijo, el código genético va a ser producto del Si azar, je cualquier vous cosa propose de puede dire, mais non, pasar. on va le faire avec la Si, biotechnologie. si propongo hacer o crear este ser humano con la biotecnología, Et on va confier cet enfant dès lors, confiaríamos à une a institution este de niño spécialistes a qui una savent institución éduquer. de especialistas que fueran a Vous educarle. allez dire non. ¿Por qué dirían que no hiciéramos esto? Si je suis capable de vous Si proposer yo même soy de vous capaz fabriquer un de enfant proponeros fabricar qui un n'a niño pas de défaillance que no physique, tuviese fallos mais qui en físicos, plus est capable de pero résister à la no solo eso, radioactivité, sino que fuese resistente, por ejemplo, a Y la que pourra radioactividad vivre y que 300 pudiese años. vivir 300 años. qu'est-ce que vous faites en tant que chrétien? ¿Qué haríamos como cristianos en este caso? Donc vous avez votre enfant qui revient de l'école Tenemos a nuestro hijo que vuelve del colegio et qui vous dit, mon y que camarade nos dice que su compañero o compañera, Fernando su 304, compañero Fernando 304, est immortel. es inmortal. Est-ce que je suis immortel, maman? Y nos pregunta si él es inmortal. Non, mon petit, toi tu vas Y mourir. le tendríamos que decir que no es inmortal, que va a morir porque somos cristianos. Vous voyez, rester humain apparaît comme Entonces, en este caso, presque une cruauté. seguir siendo humano sería una crueldad. Et voilà, vous avez eu un enfant, votre enfant est Entonces, atteint, par exemple, imaginemos du que, syndrome de Down. que tenemos un Sí, sabes, niño cuando que mi tiene enfant a síndrome le de Down. Tengo uno de mis hijos que lo Et tiene. vous pourriez très bien, il pourrait très bien vous dire, mais Entonces, pourquoi tu podrías fais- deciros, pero On est passé au hasard en definitiva es fruto del azar todo esto, parce que nous sommes chrétiens. porque somos cristianos. Nous restons humains. Nous restons dans l'histoire. Seguimos en la Nous historia. voulons continuer le drame de Queremos l'histoire. continuar el drama de la historia, Avec ses horreurs, avec ses con sus chagrins, horrores, avec ses con monstres, sus penas, con sus monstruos, mais aussi avec ses saints, también con avec ses sus personnages médiocres, personajes mais mediocres, aussi avec ses personnes héroïques. con sus Nous héroes. continuons l'histoire. Et pourquoi? ¿Por qué? Parce que Dieu est le créateur de l'homme. Porque Dios es el creador Parce del que ser Dios se humano fait homme. y porque Dios se hizo Et hombre parce que je sais que y porque yo le sé mieux qui puisse arriver que lo à un mejor que homme, le puede c'est pasar d'être a un un ser humano charpentier juif es qui un, meurt de terribles un souffrances à carpintero 33 ans. judío que muriese como lo hizo el Padre de Jesús. C'est quand même bizarre. Esto es algo raro.
C'est pourtant une de affirmation decir, chrétienne. pero esto es una afirmación cristiana. Vous avez une autre vision de la vie qui apparaît. Y hay otra visión de la vida que Mais vous aparece con el comprenez hecho que- de ser cristiano. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que Y lo que os estoy queriendo cela mostrar con suppose todo d'entrer esto dans le mystère chrétien. es S'il n'y a pas como ce entrar en el mystère, misterio les personnes cristiano. Si no peuvent está este sentir qu'il y a misterio, quelque chose de faux dans le transhumanisme, dans la- si alguien no puede et les sentir que haya algo de humanistes falso en le el sentent. deshumanismo, los humanistas lo humanistes qui étaient des sienten, humanistes los de humanistas gauche, que eran antichrétiens, de izquierda, De anticristianos, plus en plus se rapprochent de l'Église. cada vez más se acercan a la iglesia, esto lo Ils essayent estamos de viendo. lutter Intentan contre luchar ce post-humanisme. Mais ils n'ont plus contra este d'arguments, poshumanismo, pero no tienen argumentos para parce qu'ils sont eux-mêmes defenderse, marqués par le désespoir. porque ellos mismos tienen Es que o va a sienten cambiar esta eso. falta de esperanza. L'autre point, Otro punto c'est que il y a quelque es chose qu'on que peut hay entendre dans cette algo abolition de que l'homme, podemos comprender de esta qui est lié, abolición del bien hombre sûr, y que está à ligado la révolution a numérique. la revolución digital. Mais où on doit entendre le mot révolution Tenemos numérique dans un sens que entender la fort, revolución digital en un sentido comme on a fuerte, pu entendre como hemos podido escuchar hablar de revolución neolítica. toute notre culture Toda nuestra cultura est une culture. es una cultura C'est-à-dire qu'elle est en Es lien decir, avec l'agriculture. que tiene una conexión con la agricultura, Que jusqu'ici, que hasta l'agriculture a aquí servi la de agricultura modèle ha dans servido notre como rapport. modelo en nuestras relaciones como seres humanos. L'action de l'homme, La c'était acción del l'action hombre en Era la collaboration acción de avec les colaboración formes vivantes. con las formas de vida que le rodeaban. Et il fallait accompagner Y le hacía dynamisme falta de la vie, acompañar le el dinamismo de la prolonger, vida, prolongarlo, le perfectionner, perfeccionarlo, mais en reconnaissant pero d'abord también un don reconociendo qui nous était fait. el don que se nos Et había en dado respectant ce don. y respetando dicho don. C'est ça la mentalité Esta agricole. es la mentalidad C'est ça le agrícola. sens de la culture. Ese es el sentido de la Et agricultura. quand Cicéron Y cuando invente Cicerón une culture inventó au sens la palabra cultura, en el sentido en el que lo entendemos hoy en día, cuando comparaba la filosofía con la cultura de la mente, nous avons oublié que c'est une métaphore. porque olvidamos que era una metáfora, Il fait référence vraiment hacía à cet referencia acte de la culture. a este acto de la cultura. Tenemos que encontrar una tierra, Mettre les bonnes semences, poner las acompañer simientes, acompañar la pousse, eh, lutter el crecimiento de las plantas, luchar contra todo aquello que pudiese perjudicar a nuestros cultivos, aux intempéries, à la mauvaise resistir a las météorologie. intemperies, a la mala, al mal tiempo. Et donc à cause de ça aussi, Entonces, también a causa de esto, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui nous est porque donné, vemos que hay algo que se nos ha dado, une croissance qui ne vient pas de nous. hay un crecimiento que no lo provocamos, Mais c'est Dieu qui donne la croissance. Et ce que sens du sembramos, crecen las cosas. Esto es un don de Dios. Este dinamismo de las plantas, de los animales, en la agricultura o en la ganadería. Et donc aussi, on va, Y bueno, non seulement pues avoir ce sens no du solamente mais vamos a tener este sentido del don, fragilité, este de la sentido también de la fragilidad, de la precariedad de la situación, precariedad que viene de la palabra precario. À un moment donné, il regarde le ciel, Entonces, llegamos a un momento en el que miramos al cielo y nos poníamos a rezar para le tableau, on voit des paysans en train que de dire, el tiempo nos respetara. Por ejemplo, on s'arrête aquí de travailler. veis, por ejemplo, en los cuadros, los agricultores que miraban al suelo, no al Et dans cielo, la prière, on sait bien qu'il y a aussi y cuando se rezaba, le fait de se tourner vers Dieu, mais aussi d'attendre cuando rezamos nos acercamos a Dios, la récolte. pero también esto es algo que se hace o se hacía cuando Alors que dans le monde que hacían los agricultores. En el mundo digital esto no ocurre. le modèle n'est plus El modelo du culture. ya no es un modelo de cultivo, de cultura. El mundo tecnológico es un mundo en el que podemos hacer cualquier cosa y la relación que tenemos con el mundo digital es diferente. Está ligado con la instantaneidad. Obtenemos resultados muy rápidos. Y el objetivo de la tecnología y de su desarrollo es para tener más instantaneidad.
Por eso el progreso tecnológico está destruyendo las condiciones del progreso técnico. Parce que pour être un bon ingénieur, Porque puede haber un buen ingeniero y para hacerlo hay que tener en cuenta la instantaneidad. Que se produzcan máquinas que aumenten la instantaneidad y nos impidan pensar. alors, ce dans quoi nous sommes ne correspond plus. Lo que somos no se corresponde ya a lo que Et c'est era la un des cultura. grands problèmes. Esto era uno de los grandes problemas y es uno de los grandes problemas de la educación actualmente. L'abolition de l'homme No la abolición del hombre, sino la abolición del hombre con esta mentalidad cultural, qui vivait dans un environnement que était vivía en un majoritairement entorno que paysan. era Et quand mayoritariamente vous êtes dans un un entorno environnement digital, que envejecía, y ahora que estamos en un entorno digital, las palabras pueden ser las mais le mismas, sens change. pero el sentido es diferente. Vous allez parler d'obéissance. Vamos a hablar, se habla mucho de Que dire obediencia. obéissance dans un contexte ¿Cómo agricole? concebir la obediencia en un contexto agrícola? Ça veut dire que ça prend son temps. Quiere decir que hay que En tomarse français, on dit, tiempo. En on francés ne peut pas faire pousser l'herbe no en se, tirant dessus. no se puede hacer crecer la hierba si tiramos de ella. Et même dans un monde agricole, Incluso si en un ça mundo pousse agrícola, trop vite, Si la planta comme crece dans la mucho, parabole du semeur, como en como en una la parábola si ça pousse trop vite, que hay en la ça Biblia, va vite. la planta si queremos que crezca mucho o si la forzamos va a morir. ¿Cómo entender entonces todo esto en el mundo digital tecnocrático? Vous avez un résultat immédiat. Si hacemos clic en un botón vamos a tener un resultado inmediato Tout doit être instantané. y todo tiene que ser instantáneo. Et surtout, rien ne doit Sobre appeler todo, ma réflexion nada tiene que invitarme a reflexionar o a hacerme responsable de nada. Lo delego todo a una máquina de l'optimum. que hace el cálculo necesario para optimizar La gestion des paramètres la gestión de los parámetros de mi vida. pour quel Se la cedo a la máquina para que me dé el resultado de lo que hay que hacer y me diga lo que hay que hacer. Et vous voyez, ce qui se trouve derrière Lo que se encuentra entonces detrás de dont de esta transición de un mundo de medio ambiente y cultura et y cultivo le numérique, a un entorno más digital c'est un oubli es don un proceso que pasa por olvidar un don que se nos había dado. On parle aujourd'hui de Se habla de los data, data. del big data, On parle de bases de données. se habla de bases de datos Et nous pensons les données comme y pensamos en los datos como algo que hay que gestionar, calcular para ser lo más eficaces posible a través de diferentes algoritmos. des data, Pero detrás de estos datos hay un humano, detrás de los datos hay una donación et la culture avait le y sens la de cette cultura tenía el sentido, entendía lo que este proceso. de la plante nous a été Entonces donnée. Bien sûr, entendía que si crecía una planta era porque era algo que se nos había dado. Se mejoraban las plantas, las especies animales, vegetales, qui nous était donné. pero había detrás todo un fenómeno que se nos había regalado. Déployé Y la humanidad se desarrolló a partir de cette mentalité de esta mentalidad cultural. Si vous lisez, Si leemos a Virgilio, vous voyez le lien intime qu'il y a entre podéis ver la conexión que él establece con la poesía, el pensamiento latino y el mundo agrícola. Si vous lisez Si leéis el Evangelio, vous voyez bien qu'il y a un lien intime veis bien que hay un lazo muy estrecho entre la de Dieu palabra de Dios agricole. y el mundo agrícola, con la ganadería. Nous avons ici des pasteurs. Aquí tenemos pastores D'où vient ce mot? y ¿de dónde vienen estas palabras? Il ne dit pas mon père est Y informaticien. ya no se dice, por ejemplo, cosas como mi padre es informático. Le Christ dit je suis le bon berger.
Cristo decía que era un pastor, el buen Il ne pastor. dit pas je suis un No manager. decía, Cristo no diría nunca soy un manager. Pourquoi? ¿Por qué? Et c'est un des défis Esto es uno de los desafíos que tienen los centros de formación parce que actualmente. l'école avec les Porque los humanités colegios s'est déployée dans con la un humanidad se han desarrollado dentro de un contexto agrícola que ha desaparecido, que ya no existe. Y la mentalidad agraria daba modelaba la forma de pensar de la agricultura, y ahora los centros de formación se tienen que reinventar para adaptarse a lo que se hace al exterior. Ces jeunes qui arrivent Estas personas en que n'ayant llegan rien fait de leurs mains, no habiendo hecho un trabajo físico, swiper ou scroller, lo único que hacen es utilizar su teléfono, hacer- ir para arriba, para abajo con sus pulgares sur des écrans tactiles. en pantallas que son pantallas táctiles, Toucher se réduit au fait d'écraser donde son doigt el sur sentido une del tacto se reduce a poner nuestro dedo en una pantalla. Quel rapport au monde ¿Qué relación entonces tenemos con el mundo? avec le sens de l'ordre? ¿Qué relación tenemos con el orden del mundo? Ils peuvent plus se concentrer Ya no podemos centrarnos porque todo va muy rápido. d'un contenu à l'autre. Pasamos muy rápido de un contenido al siguiente. La media es de 7 segundos por TikTok. 7 segundos de contenido. L'attention est explosée. Entonces la atención es Et algo puis, que le sentiment ha que la matière n'a pas d'ordre, explotado, y sentimos que la materia no tiene que orden, derrière les datas, il que n'y a son pas de puros données, datos, que derrière les donde données, no il n'y a hay pas de donum, donation à respecter no hay et à esta donación que tenemos que respetar y acompañar en su desarrollo. Alors, pour leur Entonces, redonner para le volver a réalisme, dar un realismo, volver al realismo, la paciencia, la atención, il faut introduire le travail manuel. hay que volver a hacer trabajos manuales, hay que volver a la artesanía, al cultivo del jardín, dentro de los centros educativos. Et aussi l'élevage. También a la ganadería, la relación con nuestros animales. Vous voulez que les élèves lisent Virgile, Y bueno, pues los niños sí que leen Virgilio, pero no saben nada de pollo o de ovejas. je dis cela parce que Y digo esto dans la vie, porque en la vida il y a toujours un espoir siempre hay esperanza. très mystérieux. Una esperanza que es muy Les misteriosa. bêtes donnent la vie, Las bestias dan la vida, alors même que los la vie- animales dan la vida, aunque tenga que desaparecer, alors même qu'il y a la mortalité aunque tengamos la mortalidad del individuo de l'espèce. y la mortalidad de la especie. Pourquoi cette aventure de la vie a-t-elle commencé? ¿Por qué ha comenzado entonces esta aventura de la vida? De la même façon, mon propre De la corps, misma en son forma, mi animalité, propio cuerpo en su ser pour donner la vie. está ahí para dar vida. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour donner la vie. Yo he hecho todo lo posible por dar vida. C'est comme si mon corps, mon Y es como si mi animalité était en avance cuerpo sur ma rationalité. fuese por delante de mi racionalidad, Parce que vous voyez, mon corps est fait porque pour mi donner la cuerpo está hecho para dar vida, como he vie. dicho, Trouver des raisons pero encontrar razones de donner la vie, para dar vida, c'est difficile. eso es algo ya más difícil. Quelle est l'unique raison ¿Cuál es la única razón entonces absolutamente lúcida para dar vida? alors même qu'on sait qu'à Incluso l'horizon podemos de l'univers, pensar les que espèces humaines vont disparaître. frente al horizonte del universo lo único que vemos es desaparición de las diferentes especies Comme que en hay en la Tierra, animalité, et les animaux d'une manière générale qui pero continuent à donner la vie. los animales siguen dando vida y se me dice que tengo que dar vida. Et pourquoi? ¿Por qué? Quelle est la résolution? ¿Cuál es entonces la razón para poder dar vida o para dar vida? La résurrection du Christ. La resurrección de Jesucristo nuestro Señor, L'espérance théologale. la esperanza que nos ofrece la teología, la alianza de Dios. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Juifs Por esto los judíos sont marqués dans leur son sexe, el signo de su alianza y lo tienen marcado en su sexo, parce qu'il faut l'alliance de Dieu
porque es necesaria la alianza de Dios para dar vida, avoir peur para no tener miedo d'avoir de des enfants qui tener deviendront peut-être hijos que se convertirán en el futuro de la mer, tan des étoiles numerosos como la arena del mar, como las estrellas que encontramos en alors el même cielo. que l'univers me dit que tout Incluso aunque el universo nos dice que vamos a volver al final todos al cielo, vamos a ser polvo que se dispersa en el cielo. je vous ai déjà donné Con esto espero haber dado terreno para la reflexión de m'arrêter puisqu'on arrive y ya se me está pidiendo que vaya parando de cette intervention. porque estamos llegando al final de la intervención, Mais je voudrais encore finir sur pero quería concluir mencionando una cosa. dès l'origine, Desde su origen, l'homme est pour lui-même. el ser humano es una pregunta para sí mismo. Dès l'origine, Desde su origen il y a la tentation. existe la tentación de la abolición del ser humano. Ça n'est pas une nouveauté absolue. Esto no es una novedad. L'homme est précisément El hombre es precisamente el animal que se pregunta ¿qué es ser un ser humano? rester humain. Y el único que se pregunta ¿por qué seguir siéndolo? Et dans la situation Y extrême, en la situación extrema de la época en la que vivimos, nous descendons encore plus profondément dans ce incluso profundizamos más en estas preguntas D'une existenciales. certaine façon, Y de una cierta forma plus humain à travers ces questions. se nos invita a ser más humanos planteándonos estas cuestiones. Cela pour vous dire que Todo esto era para deciros que il n'y a pas à no hay, parler de système éducatif. digamos, sistemas educativos. J'ai vu ici la devise, on la, Aquí on la voit plus. tenemos el lema, aunque ya no se pueda ver, Éduquer dans la vérité pour être educar en la verdad para ser libres. Il y a des vérités qui sont des Hay vérités verdades que son théoriques, teóricas, qui n'impliquent pas directement la que no liberté. implican directamente la idea de libertad. Si je vous dis 2 plus 2 égale Si 4, os digo que 2 más 2 son 4, c'est vrai pour tout le monde. esto es una verdad que la asimila todo C'est el la mundo. vérité au sens spéculatif. Es una verdad también, también hay verdades que no son especulativas, que son realidades en el sentido de la adecuación de la inteligencia con las cosas. Mais la vérité ultime, Pero la verdad superior, la verdad revelada, ça n'est pas une vérité d'alliance. no es una verdad de adecuación, es una verdad de alianza. On ne cherche pas à savoir si une proposition No podemos saber si una proposición que nos estamos haciendo es cierta o no. Puede haber alguien que venga a decirnos que tiene la verdad o que sabe cuál es la verdad. le monde Esto es algo extraño decirlo para el mundo de la ciencia griega. et dit je suis la Alguien que llegue y diga yo soy la verdad. Et qu'est-ce qu'il dit? ¿Y que dice? Suis-moi. Soy yo. Suis-moi, ça veut dire, ¿Esto qué quiere decir? à la différence de 2 plus 2, A diferencia de 2 más 2 son 4, ça veut dire que je peux dire non. yo puedo decir que no. Ça veut dire que toute éducation Toda la educación en la verdad puede ser libre peut aboutir à un refus. y puede llegar a un rechazo o a decir Une no. bonne éducation Una buena educación ne produit pas une bonté no automatique. produce a seres que sean automáticos, una voluntad automática. Sujet libre Suscita sujetos a temas a tratar que son libres qui est capable de dire y es una educación en la que las personas son capaces de decir no. de damnation. Una educación en la que pues podemos hacer estas cosas. Si vous Si pensez l'éducation sur un pensamos modèle en la educación technocratique, dentro de un modelo tecnocrático, vous cherchez un système éducatif buscamos où un nos sistema enfants sont comme sur des rails. educativo donde nuestros hijos sean Et como déjà, ce que vous raíles. voulez, c'est faire des machines. Y lo que queremos en este caso es fabricar máquinas. Mais il y a un risque éducatif. Pero si es que existe Si vous este prenez le meilleur riesgo éducateur educativo, de tous les temps, si cogiésemos al mejor educador de todos, el mejor educador de la historia, Dios mismo, que plantase un il y met l'homme jardín, et la femme. que pusiese al hombre y la mujer, Bien sûr, il y met por le serpent. supuesto, Ah, incluiría a la serpiente. pourquoi Dieu fait ça?
¿Por qué poner a esta serpiente? Le serpent fait partie de la perfection. Porque hace falta para que el Le jardín jardin sans sea serpent perfecto. est un jardin parfait. Un jardín sin serpientes no es un jardín perfecto. Serpent au paradis, pourquoi? Hace falta que haya esta serpiente en el paraíso. ¿Por qué? Pour montrer sa valeur. Porque le muestra al hombre cuál es su valor. Il donne à l'homme de traverser une épreuve. Le ayuda a entrer dans la atravesar gloire. una prueba y entrar en la gloria y tener la gloria. Et malgré tout cela, Y a pesar de todo esto, alors même qu'il y a eu le meilleur éducateur, aunque tengamos al mejor educador, al mejor profesor, aún así el hombre pecó. ¿Por qué? Porque se hizo responsable. le Christ, De la misma forma, il n'a pas commis d'erreur en Cristo prédication. no cometió ningún error de predicación. Il a parlé à ses apôtres, Simplemente pues hablaba a sus apóstoles la meilleure formation. y les dio la mejor Telle qu'on educación n'en trouve dans posible, aucun séminaire. que no se puede encontrar en ningún seminario. Et la formation des apôtres, Y la formación de los apóstoles, puisse imaginer. digamos, es la mejor que podríamos imaginar. Eh bien, il y en a forcément un qui va le Y a pesar de todo, uno de ellos le vendió a Cristo. Y Cristo fue crucificado. Incluso en el momento de la gran prueba, todos querían irse. Une bonne éducation. Una buena educación suscita una responsabilidad. Et en suscitant une responsabilité, Y suscitando esta responsabilidad, possibilité aussi de la dire, posibilidad también la tenemos de decir no voy a entrar en esta alianza, no te voy a seguir por tal o tal motivo. la vérité vous rendra libre, oui, Por eso, sí es verdad que las verdades nos va a hacer libres, mais la vérité fait que nous ne sommes plus des pero la esclaves, verdad hace que no seamos esclavos, nouveaux pharaons. que seamos más bien nuevos faraones. Esta es por ejemplo, la realidad de Israel. Salomón, Un nouveau pharaon. en este caso, por ejemplo, que fue un nuevo faraón, que se convirtió en un nuevo faraón y que fue abatido por la esclavitud. Inversement, A la inversa, vous pouvez avoir la podemos pire tener éducation la peor educación posible. Vous avez été hors de tous les bons Podemos estar fuera de todos los buenos caminos, separarnos de todos los buenos caminos. Podemos ser un malhechor, un ladrón. Et voilà que vous vous trouvez à la droite du Christ. Ahí estaríamos a la derecha de Cristo. C'est ce que nous dit cette histoire. Esto es lo que nos dice esta historia, que la gracia puede hacer que aquellos que están perdidos C'est celle-là que le Christ va aussi chercher. son Et dès lors, los que van a los que Cristo va a buscar. d'autant plus soutenir ses frères Incluso qu'il connaît le chemin pueden vers la apoyar a aquellos que perdition, et qu'elle pourra están perdidos porque ya conocen el camino de la perdición y pueden encarrilar a aquellos que están perdidos comment a través de Cristo. cette réalité-là dans une ¿Cómo éducation entender chrétienne? entonces esta realidad en una educación cristiana? Est-ce qu'on va pousser nos enfants, Vamos nos a élèves à devenir des malfaiteurs hacer que nuestros alumnos sean malhechores, en espérant que Dieu accordera esperando de sa esta grâce? forma que Dios les dé su gracia? Non. Pues no vamos a hacerlo. Mais nous n'allons pas non plus être Pero complètement tampoco crispés. vamos a estar tampoco muy Nous aurons crispados. cette respiration, Vamos a cette tener esta liberté. respiración, esta libertad. Nous dirons toujours la vérité. Siempre vamos a decir la Nous ne verdad. pas que montrer, No vamos a simplemente mostrar cuál es el camino. nous serons des disciples. Seremos discípulos de Et on nous Dios suivra parce que nous suivons. y se nos seguirá porque Savez-vous nosotros les amis, seguimos el ces parents camino. qui sont avec leur smartphone, Por ejemplo, vemos a aquellos que están con el smartphone y vemos al padre está con el smartphone y le dice al niño que tiene que leer. No predica con el ejemplo. ils disent qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Dicen lo que hay que hacer, pero ellos mismos no lo hacen. Ce sont les pharisiens. Esto sería un poco como con la historia de los fariseos. Vous devez tourner le dos Tenemos à ceux que vous éduquez. que dar la espalda a aquello que educamos. ¿Por qué? Parce que vous êtes en train de suivre. Et alors, Porque estamos siguiendo y si seguimos un camino se nos seguirá. Si tenemos un vous avez padre l'air que lo d'être vemos passionné leer par votre lecture. y si nuestros hijos ven que lo que leemos nos interesa, nuestros hijos se nos acercarán. Pero parad de molestarme, porfa. Je fais quelque chose d'important. Estoy haciendo algo muy importante. Et ça,
esto podría motivar al niño si vemos que el padre lee. Donc, ça n'est pas cette crispation, Entonces, cette manière d'être focalisé esta dans le forma de pédagogisme, crisparse y focalizarse en el pedagogismo que se cambia, se transmite en una formación automática. Rien n'est plus pédagogique. Nada es más pedagógico, hay nada más pedagógico que Et d'être passionné separarse par del la alumno y estar apasionado por lo que enseñamos. Et c'est cette passion qu'il va avoir. Esta pasión la van a percibir nuestros alumnos. Et bien sûr que il pourra dire non. Por supuesto, este alumno puede estar en contra de nosotros, pero habrá visto que existe alguien que está vivo y que puede seguir. Qui est la seule espérance. Seríamos su única esperanza, Celui qui est l'homme. el hombre. Merci. Muchísimas gracias. Madre mía. Si les parece, vamos a un turno de preguntas al y turno de- mantenemos la dinámica del día de hoy. Monseñor Martínez Camino iba a hacer la pregunta. Vamos Sí, a esperar sí. el micrófono. Espérate, no lo voy a apoyar ahí, es verdad. Perdón, yo no quiero subir al estrado, pero si me obliga. Merci beaucoup. Une très jolie Muchísimas gracias. exposición. Ha sido una presentación Moi muy j'apprends le bonita. français petit séminaire. Aprendí el francés en el seminario. Preciosa intervención, muchísimas gracias. Tantas cosas preciosas y tantas reflexiones precisas sobre las que hay que volver y escuchar. Yo, sin embargo, me permitiría una pregunta y una objeción. ¿Es verdad que el ser humano actual no tiene ninguna esperanza? ¿Es necesario esperar a que el ser humano carezca de toda esperanza para anunciarle la esperanza de las esperanzas, que es Cristo resucitado? ¿Es verdad que ya no es posible y muy importante mostrar que la fe en Cristo resucitado es compatible con la razón humana? ¿Es verdad que se ha perdido la razón? ¿Es verdad que en una época posmoderna ya no se confía en la razón, ni en la libertad? Ni en la libertad. Todas estas evoluciones posmodernas, mi humilde opinión es que no son posmodernas, sino el paroxismo de la modernidad. Es decir, la idea angular de la nueva época moderna de que lo único absoluto es la libertad humana, que lo puede todo. Y en esas estamos, en mi opinión. Pero es muy razonable hacer lo que usted ha hecho, que es mostrar con argumentos racionales que la libertad humana no es el origen de todo, sino que hay un don, que la libertad se debe a un don. Y usted lo ha demostrado con muchos ejemplos, con una argumentación perfecta, a mi manera de ver, solo en un punto un poco débil, y es cuando usted quiere demostrar con la razón que la razón se ha acabado. Porque lo ha mostrado con la razón. Ha intentado hacernos plausible con la razón del don, hacernos plausible con la razón del don, que la libertad no es el criterio último de la acción humana y que por lo tanto es razonable esperar en Dios y esperar en su providencia y en su gracia y esperar que esta vida tiene sentido porque no es la vida eterna y porque podemos morir contentos
y podemos procrear hijos para el cielo. Pero para llegar a este punto, usted ha hecho un argumento racional porque usted confía en que el hombre actual no ha perdido del todo la razón. Y esto es el esquema clásico de la teología cristiana, que yo creo que en la escuela, para la escuela es muy importante confiar en estos presupuestos racionales del anuncio cristiano, lo cual no quiere decir que se pueda pensar que la razón sola, sin el anuncio de Cristo, vaya a acabar siendo irracional, contradictoria consigo misma. Es necesario la razón y el anuncio de Cristo. Gracias. Alors, en tant que Bueno, fidèle, je como dois fiel, tengo que ser obediente. en tant que philosophe, Como filósofo, en tant que philosophe, como filósofo, estoy obligado a criticar lo que se acaba de decir. sur un certain point, vous avez raison. En cierta forma, Et, usted tiene razón, mais il y a deux problèmes. pero hay dos problemas en lo que me has dicho. Lo primero es que seguimos estando en una argumentación ante la modernidad, en una época moderna, y esta argumentación ya no funciona porque los jóvenes de hoy en día no buscan la libertad. Son jóvenes que están inmersos en una inmensidad de adicciones, inmersos en la sumisión, y no creen en la libertad. Ni siquiera son ya individuos, son individuos, seres que están ampliamente divididos, que están ante sus pantallas y que tienen muchísimas pestañas al mismo tiempo, que no se pueden concentrar en sí mismos. Ni siquiera estos jóvenes pueden llegar a ser egoístas. Están tan fragmentados que, bueno, sí que hay que darte razón en cuanto al fenómeno en el que ya no buscamos la juventud ya no busca la libertad individual. Este es el caso de la juventud moderna, incluso el de la juventud revolucionaria. Pero ya todo esto ha desaparecido. Y si actualmente nos sometemos a los algoritmos, esto es la prueba de que ya no estamos en la época en la que prime la libertad individual. Segundo punto. Has dicho que has hablado de teología clásica y no pienso que sean todas las teologías cristianas, porque esta libertad individual o esta libertad humana concebida como libertad de la indiferencia, hago lo que quiera. Esta es la definición nominalista de la libertad, no corresponde a otra definición, y la libertad es una libertad que está en su esencia, va hacia el bien. Para que pueda elegir entre dos cosas, tengo que hacer un balance de esta decisión me parece mejor o esta decisión me parece peor. Si ya no hay una polaridad hacia el bien, si no puedo comparar las cosas a partir del bien, no voy a poder tener esta elección. Si se nos da la elección entre 2, 3 torturas, todas ellas horribles, diría que otro eligiera. Entonces, para Tomás de Aquino, la libertad humana era una libertad que tendía al bien. La reivindicación entonces de la libertad de la que se hablaba, una libertad humana, es una falsa libertad, no es la verdadera libertad. Sí, lo sé. Pero no hay que decir que la libertad humana juega contra la propia libertad, porque es una falsa libertad. Por eso, efectivamente, hay una conexión entre la modernidad y la posmodernidad. En cierto momento, la libertad humana, que nos dice que tenemos la soberanía sobre nuestra vida, que no necesitamos a ninguna autoridad trascendente, yo hago lo que quiera, ahí automáticamente esta soberanía
se transforma en angustia, porque si ya no tengo criterios, ¿cómo elegir entonces? En el momento en el que yo me quiero construir, tengo que tener un material. Cualquiera que piense en construirse a sí mismo, no, a veces tiene que ver cómo hacerlo, y ahí nos vamos moviendo dentro de la negación de la libertad, lo que suele pasar en la época posmoderna. Tenemos hoy una especie de reducción neuronal de la consciencia, donde se nos dice que no hay libertad. Nuestro cerebro es como un ordenador que hace sus cálculos, entonces hay que contactar con otros ordenadores. Entonces la sociedad posmoderna no está dentro de estos ideales de reivindicación individual. Por eso digo que hay que intentar entender las novedades que nos trae esta época posmoderna y no tener una traducción. Es una forma de predicación que es una forma de predicación la que cree que estamos en una posmodernidad, porque pasamos de lado. La Iglesia no tiene que defender solo el espíritu, sino la carne, también la razón, defendiendo la ley, la Torá. La Iglesia es la última defensora de la libertad, una vez más. Y creo que la palabra libertad, ya la hemos visto con la época de los totalitarismos, la libertad es una palabra profundamente cristiana, y esto es lo que yo pienso y lo que pensaba nuestro pensador George Germanos, que escribió un libro que se llamaba Francia contra los robots. Ahora podríamos decir, en este caso, España contra los robots. Esta persona escribió también un libro como título La libertad, ¿qué hacer? Ahí decía que vamos hacia una época en la que la gente rechaza cada vez más la libertad. Se podía ver esto a finales de los años 40. Y ahí estábamos en plena época de desarrollo del mundo técnico. Gracias. Muchas gracias, Fabrizio, por la magnífica intervención y por la magnífica propuesta para el debate y el coloquio. Vamos a hacer la sesión de clausura ahora mismo, por lo tanto, pido por favor que no se muevan de los asientos ni andamos saliendo y entrando. Muchas gracias. Gracias.